Muy bienvenidos, vamos a estar abordando varios temas hoy. Reducción de la jornada laboral, en un ratito nada más. ¿Habrá jornada laboral para algunos de nosotros en unos años? Bueno, de eso estábamos conversando con algunos compañeros antes de comenzar. Sin duda, este tema de la inteligencia artificial nos tiene a todos por lo menos pendientes, a ver de hasta dónde llega esta nueva tecnología. Pero antes vamos a hablar de otro asunto, porque la Comisión de Constitución y Legislación del Senado resolvió que no hay mérito para continuar con el proceso de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta comisión? ¿Por dónde pasaron esas determinaciones? Fue además por unanimidad, o sea que todos de acuerdo. Vamos a estar con una nota en minutos nada más, pero hacemos una puesta a punto del tema. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado resolvió que no hay mérito para separar el cargo a la intendenta de Montevideo. Los integrantes votaron la resolución por unanimidad, aunque había diferencias entre los legisladores sobre la redacción. El presidente de la comisión, Adrián Peña, explicó a Telemundo que finalmente se acordó que se informará a la Cámara a principios de julio y en la sesión los legisladores del oficialismo y de la oposición darán sus argumentos. El juicio político a Carolina Cose había sido promovido en octubre de 2022 por los ediles del Partido Nacional por no comparecer en persona a los llamados a sala. Bien, un tema que está entonces en agenda desde octubre de 2022, que ha generado muchísima polémica a nivel departamental, que después pasó al Parlamento Nacional y que ahora continúa con ese proceso, pero sin duda que la conclusión de estas últimas horas es que no habrá juicio político, no hay mérito para continuar con este proceso, pero sí vamos a ver desde el punto de vista formal cómo se termina con este petitorio que se hizo desde la Junta Departamental hacia el Senado. Pepe, recordábamos que entonces desde octubre que estamos con este tema. Primeras conclusiones, ¿qué te deja esto? En minutos vamos a estar con el senador Adrián Peña, presidente de la comisión. En realidad el tema es bastante sencillo, lo que pasa que como siempre en política se puede tornar complejo y se tornó complejo a raíz de una decisión inconsulta por parte de unos ediles del Partido Nacional que en el entendido de que Carolina Cose no concurría a los llamados a sala de la Junta Departamental, deciden que van a impulsar un juicio político. Inmediatamente desde el propio Partido Nacional se pone el grito en el cielo diciendo, pero no, a ver, esto no. Primero, se debió haber consultado, no es para tanto, no estamos de acuerdo con que la intendenta no concurra a los llamados a sala, pero para un juicio político es como demasiado. ¿Y qué pasa después? Bueno, cuando a los 5 minutos de haber solicitado el juicio político, Cose ya sabía que no iba a prosperar, se coloca en una situación de, digamos, víctima de me quieren sacar de un puesto legítimamente otorgado por la ciudadanía, por el voto ciudadano, y se coloca en esa posición a sabiendas de que no iba a pasar absolutamente nada. Hasta allí, para mí, esa es la conclusión. Que en definitiva termina con esto, ya lo dijo en su momento la senadora Graciela Bianchi cuando estuvo acá, nosotros le tenemos que dar vista a este asunto, pero no va a prosperar en el entendido de que no amerita un juicio político, que es además un elemento absolutamente fuerte como herramienta a nivel político, y porque además esto partió mal, es decir, partió de una cuestión inconsulta por parte de los ediles. Y efectivamente fue lo que ocurrió, lo cual no quiere decir que llegado al pleno de la Cámara no haya debate sobre el tema que creo que es el fondo de todo esto, si Cose debe concurrir o no efectivamente a los llamados que se le hacen en la Junta Departamental. Uno entiende que desde el punto de vista de lo que es la actividad democrática, sí, debería hacerlo. Ahora, está amparada en no concurrir también. Sí, y toda una redacción, por lo menos del artículo 93 de la Constitución, que ha dejado algunas dudas, capaz que ahora Peña nos puede ayudar respecto a la interpretación que ellos hicieron en la comisión, porque es solo cuando hay delito o alguna otra instancia, también es una violación a este artículo 93, como esta, la de no concurrir. También están los alegatos que presenta Cose a la comisión, donde ella sostiene que ha respondido absolutamente a todos los pedidos de informes, que lo ha hecho además en tiempo y forma, por lo que esa concurrencia en persona no era necesario. Por aquí pasa un poco la argumentación de Cose en un documento que tiene unas cuantas páginas, donde apunta sobre todo que cumplió. Sí, fue presentado casi sobre el plazo que tenía formal para hacerlo, no necesitaba concurrir en persona, lo hizo y eso creo que fue lo que habilitó a que los senadores lo estudiaran en la comisión y decidieran que no
no había ninguna posibilidad de ir a un juicio político. Bien, mientras seguimos procurando la comunicación con el senador Adrián Peña del Partido Colorado, que preside esta comisión, bueno, para buscar algún detalle más acerca de cómo fue este debate, hubo acuerdo por unanimidad en no dar lugar a este juicio político. Pasará de todas maneras al plenario del Senado. Y es buena pregunta la que vos te hacías, Pepe, porque bueno, por lo menos no estamos acostumbrados en este último tiempo a seguir este proceso. Uno se va olvidando de cómo después se tiene que completar. ¿Habrá o no debate? ¿Es una instancia seguramente que puede dar debate, ¿no? para intercambio? Supongo que debe haber debate, pero no sobre el fondo de la cuestión, si se ameritaba o no el juicio político. Sí, porque eso ya no sería desconocer, ¿no?, lo que dice la comisión. Exactamente. Pero sí respecto a lo que tú decías. Sí, probablemente. Hay gestos que pueden no ser delito, que tal vez no sean violatorios de la Constitución o no ameriten un juicio político, pero no son buenas costumbres. Sí, ahí el debate es estrictamente de carácter político, ¿no? Bien. Fernando, para vos, ¿qué trajiste? ¿Qué documento tenés ahí arriba? No, estaba leyendo otra cosa. ¿Otra cosa? No, los descargos bueno. de Carolina Cosa. Ahí está, sí, un documento bastante extenso Sí. que dice eso, que en resumen, que siempre cumplió con lo que se pidió. Está bien planteado por el señor periodista. Bien, por suerte. Sena. Por ahora, la inteligencia artificial no lo va a sustituir. No, bueno, pero desde el punto de vista político, por ejemplo, que sea por unanimidad, ¿te genera alguna...? No, yo lo entiendo perfectamente. A ver. A mí me parece que a los ediles que plantearon el juicio Sí. político los atacó una especie de reacción frente a el ninguneo o el desprecio o la falta de atención de la intendenta de Montevideo. Más allá de que ha contestado una enorme cantidad de pedidos de informes y de toda la comparecencia a la Junta, más allá de que la Constitución la obligue o no la obligue, es como de orden, ¿no? Es el legislativo. Me parece que debería concurrir, que debería hasta tener mejor relación con la Junta Departamental, que sería bueno, que también que escuchara no solo a sus directores y a sus jerarcas, sino que también escuchara la voz de toda la Junta. Me parece que estaría bueno que fuera y que se sometiera a las preguntas que se tenga que someter. Es como una forma de transparencia. Ella fundamenta acá que según AGESIC es la intendencia mejor ranqueada en el país en materia de transparencia. Según este ranking hay algunas intendencias que son realmente desastrosas, ¿no? Según ese mismo ranking, que no sé bien cómo lo mide, pero AGESIC tiene cierto crédito. Por lo tanto, no puedo dudar de eso. Estaba mirando porque el cuadro ese, ahora no sé dónde lo tengo, el cuadro ese es bastante elocuente, sobre todo de la poca transparencia que muestran algunas intendencias. Y acá no estamos hablando de colores, ¿no? Montevideo presenta, qué lástima que no encuentro ahora el cuadro. Bueno, pero lo vas a encontrar. Sí, lo voy a encontrar mañana cuando yo me haya ido. Intendencia Ahí lo encontré. tenés uno, mirá. Intendencia de Montevideo, posición global en este ranking, ¿no? Ubicación de las 19 intendencias departamentales en el Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que analizó 228 organismos públicos en el año 2021, que es el último año, ¿no? La Intendencia de Montevideo está en el puesto 8. Le sigue la Intendencia de Canelones en el puesto 22. Maldonado 33, Florida 55, no voy a dar las 19, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que están en el puesto 97. Lejos del 8, ¿no? Esto habla muy mal de todas estas intendencias, ¿no? La verdad. Maldonado, Florida, Rivera, Salto, San José, Durazno, ahí ya San José arrancamos por el 86, Durazno el 88, Ahora, Río Negro eso 96, es una... Artigas, Cerro Largo, Colonia, Flores, La Valleja, Paysandú, Rocha, Soriano, Tacuarembó 33 en el puesto 97. Pónganse a hacer los deberes los intendentes. ¿Eso qué mide, Fernando, concretamente? El cuadro es el ranking ese. No, bueno, ubicación en el Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Es con respecto a las respuestas que dan a los pedidos de informe en el marco de la ley. O sea, la transparencia en su sentido más general, ¿solamente el pedido de informe o estamos hablando, por ejemplo, de la información que se hace pública a través de la obligación que se tiene de hacer público a través de la web, todo lo que tiene que ver con la información pública? Lo que sea. Bien, transparencia en general. No importa, transparencia en cuanto al acceso a la información, que es lo que dice, acceso a la información. Sería bueno que se pusieran a hacer los deberes y que se pongan a la par de Montevideo, en todo caso, puesto 8, ¿no? O que se acerquen al menos, pero del puesto 97 al puesto 8. O sea, que no está en cuestionamiento la eventual transparencia que puede tener la Intendencia de Montevideo en cuanto a las respuestas a los pedidos de informes. Eso y también, surge de este documento. Y también con la ciudadanía, ¿no? Porque uno de los argumentos de COSE en ese documento también, Fernando, es que, bueno, hay mucha información compartida, que se publican los programas, que hay mucha información que se da a conocer a la población en general, no solo a los ediles. Pedidos de informes solicitados en 2020, 234, respondidos 234, respuesta 100%. Pedido de informes hechos en 2022, 278 solicitados, 278 respondidos, respuesta, porcentaje 100%. Esto es información, fuente, creación propia, dice. Es de la Intendencia de Montevideo, no solo descargo. Por lo tanto, en ese caso, en lo que tiene que ver con el aporte de información, la verdad que no sé la magnitud, no sé qué significa estar en el puesto 8, pero es mucho mejor que estar en el puesto 97, claramente. No habría mayores cuestionamientos, en principio. Eso no quita que la intendenta de Montevideo no concurra a la Junta Departamental. No quita, porque eventualmente puede asistir al legislativo y presentar informes y conversar y tener otro vínculo. Y no, ante cada pedido, negarlo y no ir. Y decir un día salgo por Zoom y después no salgo nada ni por Zoom. Me parece que el tratamiento con los legisladores departamentales me parece que no es el más correcto. Fundamentalmente de la oposición, que son los que la llaman, ¿no? Eso generó en los legisladores de la oposición una reacción que no le quedaba mucho más margen. ¿Qué más iban a hacer? Le piden, no va, bueno, vamos al juicio político. Ya, como un extremo, seguramente sabiendo que el juicio político nunca iba a prosperar, pero por lo menos la amenazan con el máxima pena, de alguna manera de generar una reacción o de poner en conocimiento de la ciudadanía que eventualmente Carolina Cose no responde a los pedidos de acceso a la Junta Departamental de ellos. O sea, a mí eso me parece. Ahora, esta solución que encontraron, la unanimidad, a mí también esto es una apreciación personal, pero la unanimidad tiene intereses diferentes, ¿no? No todos votaron unánimemente no ir al juicio político porque no corresponde. Yo creo que la oposición vota no ir al juicio político porque saben que es imposible obtener un fallo desfavorable, en este caso, que condene a Carolina Cose a abandonar su cargo, que en definitiva es lo que busca un juicio político. Vos decís que no se le dio porque no están los votos directamente. Bueno, porque no llega, porque no hay méritos eventualmente suficientes como para generar un respaldo. Entonces, para la oposición, me imagino yo, es darle más visibilidad a Carolina Cose y todavía, finalmente, mostrar a Carolina Cose como triunfadora. Juicio político no hubo y termina ganando Carolina Cose. Yo creo que esa es la motivación de muchos de los legisladores. Si tuvieran un ápice de posibilidad de avanzar, yo creo que iban. Lo que pasa es que no la hay, no la tienen. Entonces, la motivación seguramente del Frente Amplio para votar esto es, evitar un circo político, eventualmente en torno a la posibilidad de que se cuestione la seriedad de Carolina Cose en la gestión. También hubo negociaciones para llegar a esa declaración, no fue tan fácil, ¿no? Hubo negociaciones en el sentido de, bueno, muchachos, está bien, no lo votamos, pero vamos a dejar parados a nuestros ediles, tan mal parados a nuestros ediles, ¿no? Bien. Un voto de respaldo a nuestros ediles, diciendo que bueno, que Carolina Cose, poniendo un matiz que señale de alguna manera que el pedido, si bien era desproporcionado el juicio político, le asiste razón en
en algunos aspectos a los ediles que acompañaron esto. Vamos a preguntarle, Fernando, eso al senador Adrián Peña, que está ya en comunicación con nosotros, senador del Partido Colorado, quien preside la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. ¿Qué fue lo que pesó entonces en esta decisión? Muy buenas tardes, senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, bueno, por unanimidad entonces se resolvió que no hay mérito para continuar con el juicio político a la intendenta Carolina Cose. Rapidito le preguntamos entonces, bueno, ¿cómo se llega a este acuerdo y qué implica? Sí, efectivamente, en realidad creo que este acuerdo se conoce ya hace un tiempo, es decir, hay acuerdo en el sentido que todas las bancadas entienden que no hay mérito suficiente para continuar con el proceso que suponía, digamos, el pedido de destitución. El juicio político comenzó una vez que se votó en la Junta Departamental, la comisión le dio vista a la intendencia respondió, ¿verdad? Y en base a esa respuesta y a los hechos conocidos, o sea, había convicción en que mérito para ir por la destitución no había. Allí, obviamente, las bancadas del Frente Amplio y parte del Partido Nacional tienen visiones distintas en cuanto al fondo del asunto, ¿verdad? Unos estriban más en digamos, en que no cabía la posibilidad de juicio político por esta situación, hablo de la bancada del Frente Amplio, y el Partido Nacional, bueno, que no están la totalidad de los elementos para continuar con el juicio, pero que sí había, digamos, derecho a lo que algunos ediles presentaron. Entonces, bueno, lo que logramos en el trabajo de este mes y pico es lograr una resolución de acuerdo, ¿verdad?, que ayer fue votada por unanimidad, fue algo trabajoso, digamos, acordar la resolución, pero, por suerte, ayer la pudimos votar por unanimidad. Y en la primera semana de julio, ¿verdad?, en las primeras sesiones del mes de julio, estamos aspirando a que esto sea tratado en el Pleno porque la Constitución y el reglamento indican que así debe ser. Entonces allí lo que habrá es un informe que lo hará el presidente, en este caso lo haré yo, ¿verdad?, un informe que va en la línea de la resolución. Es el informe de la comisión, digamos, que va a ser en este caso un informe bien concreto, ceñido a lo que fue el trabajo de comisión y esta resolución que es bien concreta, y se va a abrir el debate, seguramente, en la fundamentación del voto y demás, en la que cada legislador expresará lo que opina con respecto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, allí cada uno podrá expresar su opinión sobre el fondo del asunto, digamos. Pero en este caso, entonces, ¿la resolución de la comisión es vinculante o puede haber alguna sorpresa en esa instancia de votación? Bien, las comisiones son todas asesoras. Nada que decida la comisión es vinculante y es definitivo. De hecho, puede ir un informe de un proyecto de ley, por ejemplo, votado afirmativamente y no tener los votos en la Cámara o a la inversa. Puede haber un proyecto con informe negativo que tenga los votos para ser aprobado. Porque las comisiones son asesoras, ¿verdad? O sea que sí, podría darse, desde el punto de vista teórico, la posibilidad de que se resuelva algo distinto en el Pleno, pero no va a pasar de acuerdo a lo que hemos hablado con todos los partidos políticos, ¿no? Lo que habrá serán matices a la hora de la fundamentación de esta resolución y quedarán expuestos allí en la Cámara, serán de mayor o menor tenor, pero serán matices con respecto a la resolución, es lo que yo entiendo, y esto será archivado. Bien, usted decía que en esta discusión había, bueno, distintas posturas. Por un lado, el Frente Amplio, diciendo que no había claramente mérito para seguir con el juicio, pero que en el Partido Nacional había convicción de que sí había mérito, pero faltaban elementos. Entonces la pregunta es, ¿esto se resuelve desde el punto de vista jurídico o al final termina siendo una resolución política de acuerdo entre las partes? ¿Cómo se llega a esto? No, yo creo que desde el punto de vista jurídico se completaron determinadas instancias, desde el punto de vista formal se completaron determinadas instancias que llegan a que luego no haya convicción, ¿verdad? O sea que el juicio político cumplió con las formalidades que debía cumplir hasta el momento en que fue analizado el mérito para la destitución. Yo creo que allí está. Hay una pequeña diferencia, no quiero aburrirlo con el detalle, pero que tiene que ver con lo siguiente. Lo que habilitó el juicio político es la no respuesta a los pedidos de informe que hacían los ediles. Ese fue el reclamo de los ediles. Cuando los ediles reclaman la presencia de la intendente por la no respuesta de pedidos de informes, ¿verdad?, ella no concurre porque en realidad al momento de la comparecencia la intendencia había respondido todos los informes. ¿De acuerdo? Bueno, allí está la duda, porque para algunos actores del Partido Nacional, de la totalidad de pedidos de informes, habían dos que continuaban sin resolver, sin responder la intendencia cuando comparecieron las autoridades.
Con todos los pedidos de informe respondidos, la intendenta no tiene obligación de ir, puede delegar, ¿verdad?, su representación en algún director, como hizo. Bien. ¿De acuerdo? Pero para parte del Partido Nacional, al faltar responder dos pedidos de informe, bueno, la circunstancia no estaba dada para hacerse representar y debía concurrir esa. Y ahí estaba, digamos, el matiz en lo formal, que también era discutible. Pero bueno, en definitiva, más allá de eso, yo creo que la herramienta del juicio político es una herramienta muy potente y primó eso a la hora de la toma de decisión, me parece, que era, como se ha dicho y como dije yo, en mi caso, en mi opinión, era una herramienta un poco exagerada para la situación, que no es menor, porque también, en mi visión, es muy importante que los intendentes concurran, ¿verdad?, a las juntas departamentales, porque el gobierno es el ejecutivo, pero también es el legislativo. Y esto que pasa muy seguido en muchas partes del país, yo creo que es un menoscabo a las instituciones, ¿no? Entonces es importante que los intendentes concurran y den las explicaciones cada vez que son convocados, más allá de la formalidad. Y ahí creo que en ese punto, desde el espíritu, uno comparte la visión de los ediles, ¿no? Pero la herramienta del juicio político, insisto, es una herramienta muy potente, que yo creo que debe ser preservada para instancias más graves, ¿no? Bien, queda claro entonces la postura de la comisión. Muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, la orden. Que pasen bien. Muy bien, quedamos entonces aguardando, bueno, cuando se conozca la fecha y, como decía el senador, no se esperan sorpresas respecto a la unanimidad del acuerdo. Pero seguimos con el análisis luego de la pausa. Quedan Valeria, queda Fernanda, para ver qué deja desde el punto de vista político este tema. Primera pausa y ya volvemos.